La campaña electoral, esta campaña absolutamente enloquecida que está perpetrando la izquierda, no solamente de las municipales y autonómicas, y así les ha ido, sino la precampaña en la que ya estamos instalados, que dentro de pocas semanas será campaña electoral, para la convocatoria del 23 de julio se ha puesto ya en modo frenopático. El presidente del gobierno, que hace un par de días, ante su grupo parlamentario en el Congreso, se podemizó, se puso el chaleco de Maduro o el chaleco de Fidel Castro, lanzó una arenga a los suyos, insultando a todo el mundo, incluso a su propio partido. Llegó a decir en privado unos días antes, según nos han comentado, que la campaña electoral había sido una mierda, culpó a todos, menos a él, del desastre electoral del Partido Socialista. Ayer ya ni siquiera continuó podemizado. Ayer ya entró en modo frenopático. Ayer enloqueció. Fíjense ustedes a qué dedicó la tarde ayer el figura dentro tuit, Omar. La tarde empezaba así. Pedro Sánchez Castejón, que no tiene nada que hacer en la vida porque España va de puñetera madre, pues se dedicó ayer a darle al dedo, con perdón, a Twitter. Con Vox todo retroceso es posible, hasta la explotación laboral infantil. ¿Es esta la España que quieren? Vox, PP, explotación laboral infantil. Foto de Alberto Núñez Feijóo y una información basura de la de ese pseudomedio de comunicación, de la paracuellos mediática, llamado eldiario.es. Esto es la cuenta oficial del presidente del gobierno de España. ¿Pensábamos que lo habíamos visto todo? No, la tarde siguió. La tarde del jueves 1 de junio de 2023, cuarto día del primer año triunfal, del regreso y del retorno de las libertades y de la convivencia en paz y en gracia de Dios en España, todavía nos deparaba sorpresas como descubrir cuál va a ser el punto fuerte de los socialistas en esta precampaña y suponemos que en la posterior campaña electoral. ¡Que Feijóo no sabe inglés! Me cago en la leche, Merche, como le decía Antonio Alcántara a su señora en esa inolvidable ya serie Cuéntame. Merche, me cago en la leche, que Feijóo no sabe inglés. Y además el hombre, pues es que se lo confesó a Ana Rosa Quintana. Ahí han visto un filón. Los servicios de prensa y propaganda del régimen ya lo tienen. Tenemos un presidente del gobierno que sí habla inglés, que lo habla. ¿Alguna vez os he hecho un comentario en torno a esto? Aquí, bueno, hombre, hablamos inglés. No es que tengamos un acento de la leche, no somos como un llorado banquero que en una ocasión le escuchamos y casi salimos corriendo. My Taylor is rich, I want to speak with. Pero bueno, en fin, nos defendemos. El acento de Pedro Sánchez Pérez Castejón no es malo, lo he dicho alguna vez. Hay personajes, no los voy a citar, lo cité una vez y me cayó la del pulpo porque no son precisamente de la cuerda ideológica de nuestra gran familia de periodista digital. Hay personajes del mundo del cine en este caso que hablan un inglés con un acento perfecto, parecen de Ohio los tíos. Hay uno concretamente que vive por allí y lleva a parir a su mujer allí, aunque luego ponga a parir a la sanidad y al imperio norteamericano, que para mí quisiera yo tener ese inglés, es una cuestión de oído. Y hombre, un actor está entrenado para esto. Bueno, Pedro Sánchez Pérez Castejón habla inglés. Parece ser que este, en opinión de los señores socialistas, es el único argumento de peso para seguir siendo presidente del gobierno de España. Quiera Dios que no te pase nada, figura, quiera Dios, amado líder, que no te pase nada, y no tenga que asumir las riendas Cuchicuchi Montero, María Jesús Montero, ¡chiqui! Porque entonces nos vamos a descojonar hasta el día del juicio final, como Chiqui tenga que ir a Bruselas un día a una cumbre y ponerse a hablar inglés. Bueno, menos mal que siempre nos quedará Nadia. Presidentes del gobierno que no han hablado inglés, lo cual es un fallo y una falla histórica, y es verdad que ahora estoy hablando completamente en serio, pues lo han sido prácticamente todos. Adolfo Suárez, qué deciros, eran otros tiempos. Adolfo Suárez, y lo digo cariñosamente, conocido como Chuletón de Ávila, le bastaba y le sobraba con hablar en la lengua del imperio. Felipe González Márquez hablaba un francés absolutamente correcto, pero no hablaba inglés, nunca habló inglés. Aznar aprendió inglés a partir de los 40, con todo lo que ello implica. Durante los primeros 40 años remedaba el acento tejano,
como decía esta mañana un buen amigo en otra radio, a ver si colaba, y después aprendió a hablar inglés. Incluso hace muchos años ya que se atreve a dar conferencias en inglés. Es toda una cuestión de voluntad, ¿eh? Zapatero no hablaba ni inglés ni francés. Por favor, Omar, dentro vídeo. Défendir les droits à travail. Du Livre Blanc défendit la création du ministère du Progrès et du Travail. Du Victor Hugo défendit la liberté de presse. Voy. Qué puto amo era Zapatero, ¿eh? Monsieur le député, Monsieur le président, grandes risas. Ana Botella tampoco es que hablara un inglés de puñetera madre. Lo del coffee con milk y leche y coffee con café con leche, pues fue la risión, hasta de los podemitas. Como si Pablo Iglesias supiera hablar inglés. Vamos a deleitaros unos segundos con el Coleta, haciendo que habla inglés, y después os vamos a demostrar que sí hay políticos que hablan inglés. Dentro, por favor, Omar, primero Pablo Iglesias haciendo haciendo el ridículo, hablando inglés, y Iván Espinosa de los Monteros dando una clase de cómo un político debe hablar inglés. A political struggle is a struggle for the meaning of the words. You have to fight with the words. You can be a caricature, you can be something ridiculous, all left militant, alone all the time, crying against capitalism and nobody understands. Prosecutors in the name of the people. The people's prosecution or popular action, actio popularis in Latin, is a legal figure defined in Article 125 of the Spanish Constitution in the interest of public order. Vox is not acting here as a political party. Vox is not defending any party interests. Vox's role in this... Bueno, pues ya vemos que la izquierda no es quien para sacar mucho pechito de la cosa políglota, de la cosa de cómo hablar idiomas, porque basta con tirar de hemeroteca. Así que, Pedrito, como fundamentes toda tu campaña en esto, pues vas a tener un recorrido muy corto. En cualquier caso, Pedrito, tenemos claro que Feijóo no habla inglés, no pasa nada, que se ponga el hombre ahí empiece con My Taylor is Rich, porque para ser presidente del gobierno de un gran país como España, la cuarta economía de la eurozona, G4 en la eurozona, son necesarias muchas más características, no siendo la menor de ellas la de ser un buen gestor, la de tener responsabilidad y sentido de Estado, la de no pactar con asesinos y dejarle los mandos de la nave, del timón de tu país, a golpistas y a criminales etarras, la de, bueno, tener un balance y una ejecutoria política nada más y nada menos que con 4 mayorías absolutas. Tú llegaste al poder gracias a un bolso de una tal Soraya Sáez de Santamaría y después de sonoros fracasos electorales. Consulten, si no lo han visto todavía, la entrevista que mantuvimos ayer con Rosa Díez. Pero no pasa nada, lo cortés no quita lo caliente, figura, amado líder. Que sí, que sabes inglés. El problema es que el 23J, los españoles, te van a dar griego. Te van a enseñar a ti el griego, que es el que te falta. Arrancamos ya esta retaguardia de este viernes, como os digo, 2 de junio, y lo hacemos saludando a un buen amigo, al que damos hoy la bienvenida a Periodista Digital, que es Javier Galúe, consultor político. Don Javier, ¿cómo estamos? Don Eurico, good morning, how are you? Ok, fine. Hemos tenido mañanas mejores, pero oye, que esto de los idiomas se ha convertido... Decía yo un poco de broma en mi campanazo que sí, que Perico le llaman, Perico Sánchez, Pedro Sánchez, sí, el figura, amado líder, sabe inglés. Ahora lo único que le falta es que los españoles le enseñen griego, le den griego, que nadie que estoy hablando en serio, que nadie busque... La gente es muy retorcida, leche, Javier, que nadie busque dobles ni triples interpretaciones a mis palabras el 24 de julio. Están en modo frenopático, Javier, ya ni siquiera el presidente se ha podemizado. Ayer yo en fin, daba un repaso por algunos de los tweets, a esto dedicó ayer la tarde el figura, no debía tener otra cosa mejor que hacer, acusando a Vox y al PP de volver poco más o menos a
a las cavernas, al siglo XVII o al siglo XVIII, y volver a legalizar el trabajo y la explotación infantil. Esto es todo lo que tienen que ofrecer al respetable, Javier. Mira, bueno, primero con lo del inglés es importante decir lo siguiente. A veces tenemos cierto complejo porque una persona no pronuncia muy bien en inglés. Y dime un inglés, digo británico, o un inglés americano que hable bien español sin acento. Muy Ninguno. pocos. Muy Pero pocos. si nosotros decimos cualquier palabra que medio suene medio mal pronunciada, uy, cuidado, joder. Tenemos que estar muy orgullosos del español, tenemos que estar muy orgullosos de un idioma que se habla en todo el mundo, que es el segundo y va a ser el primer idioma en Estados Unidos y posiblemente el segundo en todo el mundo. En Internet es el tercero, pero por debajo de la India, porque es un país con 1.000 y pico de millones de habitantes. Total que tenemos que estar muy orgullosos del español. Si hablamos inglés, muy bien. Si hablamos francés, muy bien. Si somos políglotas, muy bien. Pero yo prefiero un presidente que sea, primero, honesto, segundo, que diga la verdad, tercero, que en realidad quiera el beneficio de cada uno de los españoles, que quiera su país, que no haga demagogia, que pueda gestionar todo el dinero que nos quitan en los impuestos de una manera justa y no ideológica. Ya con eso, por lo menos tenemos el mínimo, pero no podemos conformarnos con el mínimo de los políticos. Hay, con honrosas excepciones, la clase política, por llamarlo de alguna manera, ha ido bajando de calidad, bajando de calidad, bajando de calidad, y ya nos conformamos sencillamente con una persona que habla inglés. ¿Qué es eso? O sea, que vamos a ponernos serios los españoles y vamos a empezar a exigir y no conformarnos con un mínimo indispensable para no quedar en ridículo. Mira, porque esas consecuencias luego las pagamos todos y cada uno de nosotros cada día que nos levantamos por la mañana. A partir de allí, ¿qué es lo que sucede? A mí realmente ¿se puede decir cabrear a esta hora, Eurico, o no se puede decir? Bueno, con la boca que Dios me ha dado, tú puedes decir casi lo que te dé la gana, porque aquí yo No me el digas diccionario eso, que no secreto sabes en qué lío de te este estás micrófono metiendo. de Camilo José Cela lo tengo agotado. Mira, cabreado, sí, estoy cabreado por lo siguiente. No es posible, pero no es posible que ahora los políticos, y sobre todo de un sector muy específico de la política, solamente quieran ganar votos y quieran ganar el apoyo de los españoles separando, quebrando, rompiendo la sociedad, blancos contra negros, padres contra hijos, mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales. Todo es dividir, separar para entonces poder manipular y poder conseguir votos. Ellos no ven españoles, ellos no ven personas, ellos ven votos. Aquí, un simbolito que dice votos. Y no puede ser, están rompiendo algo que nos ha costado años de sangre, sudor y lágrimas crear a todos los españoles. Y lo están rompiendo sencillamente por una ambición de poder. No hay otra razón. Cuando el presidente Sánchez, el presidente de algunos españoles, como dicen por ahí, el presidente Sánchez dijo que apelaba a su conciencia. Yo realmente no sé si existe eso dentro de... Yo no soy quien para juzgar a una persona, pero no puede ser que una persona apele a su conciencia cuando se va a gastar el mismo día que lo dice o al día siguiente 400 millones de euros, un poco más, para darse bombo, mientras tenemos abuelos pasando frío en invierno, calor en verano, no pueden hacer el supermercado. Eso sí, pueden ir al cine y pagar 2 euros de cine, pero con hambre, porque no pudieron comprar en el supermercado lo que necesitaban para su alimentación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué conciencia estamos hablando? ¿Cómo vamos a gastar 400 millones de euros en darse publicidad cuando los enfermos de ELA no pueden seguir un tratamiento adecuado y sufren ellos y todas sus familias por medidas de este tipo? ¿Por qué se aprueban leyes estúpidas que hay que ponerle un sombrerito a las mascotas y una serie de cosas que no necesita la sociedad, que por cierto separa, divide, quiebra la sociedad y no sale la ley ELA, por ejemplo? ¿Qué conciencia es esa? ¿A qué conciencia estamos apelando? Ninguna. ¿Hasta cuándo los españoles vamos a estar manipulados, pisados, ignorados, rotos y nos vamos a quedar callados? No, que va a ser mucho calor para votar. ¿Cómo le vamos a decir nosotros a nuestros abuelos que no votamos porque había calor o porque tenía vacaciones? Y ellos sufrieron hambre y sufrieron penurias para que nosotros tuviésemos lo que tenemos hoy.
¿Con qué cara vamos a ver a los abuelos? Está Entonces, claro. eso cabrea. Está Eso cabrea. claro. Y debería cabrearle a cada español que está ahora viéndonos en su casa y que nos va a ver luego. Yo estoy hablando como un político hoy y resulta que no soy político por el momento. Bueno, Porque ya me están dando ganas, Eurico, de dar un parado a mucha gente. ya te A han mucha tentado gente porque han en- hecho mucho daño. Ya te han Mucho tentado daño. en alguna ocasión. Ya Sí, te han no es tentado en- posible, Eurico, y perdona que termine, que me no. cojo aquí las cámaras. No es posible que descubran en un colegio, bueno, descubran, que ahora sepamos que en los colegios se están enseñando a niños de 10 años a hacer tríos, con cómics porno, a enseñarles lo que no debe hacerse y lo que debe hacerse en algo que realmente deberían conocer mucho después. Y lo ocultan a los padres para que los padres no puedan negarse. Quieren separar a los hijos de los padres. ¿Para qué? Para poder manipularlos, para poder tener un caldo de cultivo para dentro de 10 años seguir en el poder, porque eso es ambición de poder, eso es egoísmo y eso no puede ser. España tiene que reconciliarse, no quebrarse. Reconciliarse, porque obviamente una mitad de España no va a poder sacar al país adelante. Y lo peor es que cuando haya un cambio, Dios quiera que haya un cambio, la otra mitad va a tener líderes que le van a decir, vete a la calle, quema contenedores, grita, rodea el Congreso, ya 400.000 cosas porque esa gente te quiere quitar tu libertad. ¿Cuándo hemos tenido libertad? ¿Qué libertad tenemos hoy en día? ¿Tú puedes decir lo que quieres? Depende. Veremos a ver si se atreven, porque de momento todo lo que tienen que ofrecer, pues es, aparte de los idiomas, vuelvo a repetir, tranquilo, figura, que ya nos hemos enterado de que dominas el inglés, los españoles te vamos a dar la oportunidad de que domines el griego. Te lo van a dar desde tu propio partido, porque ayer se reunieron pues un grupo de notables, gentes del PSOE de otra época, pusieron pie en pared y dijeron basta. Tenemos muchos datos. El Confidencial Digital, creo que fue ayer o anteayer, ya publicó una información que era suya y a la que tuvieron acceso en función de la cual había ya toda una operación, al menos 2 reuniones durante el mes de mayo, capitaneada por Bono, menudo personaje por otra parte, Pepe Bono, el que puso a un tal Alberto Sainz al frente del CNI, por Felipe González y algún otro notable de épocas pretéritas del Partido Socialista para decapitar políticamente a este tío que está empezando a gastar las tardes, a consumir las tardes, acusando a Vox y al Partido Popular de querer reeditar en España la explotación y el trabajo infantil, y acusando pues hasta el último alcalde del Partido Popular, ya saben, en Puerto Llano o en Torlodones, nuestra querida Almudena Negro, que allí no han ganado ellos, que ha ganado Trump. Esto que lo vayan sabiendo. Valórame la implosión del Partido Socialista o el Partido Sanchista obrero ex español, dicen algunos, yo no, pero dicen algunos que hasta etarra, al cual, claro, le ha salido gratis durante estos últimos años gobernar con golpistas y con asesinos etarras, pero ya hasta desde dentro de sus propias filas se han hartado, porque no es que se lleve a España por el sumidero, es que se va a llevar por delante, se ha llevado ya por delante, se está llevando por delante a su partido. Es que Javier, el 24 de julio, el lunes, cuando se despierten los españoles, se van a encontrar con un Partido Socialista que se va a quedar en 80 escaños, en 70, y muchos me parecen. Voy a hacer desde aquí una promesa y la repetiré la semana que viene en algún campanazo. No voy a descansar hasta que vea al Partido Socialista en 60 escaños. Por la madre que me parió. Bueno, si quieren conseguirlo, estoy a tu disposición, Eurico, para dar una mano. Pero no por nada yo respeto a la gente que... Sí, respeto a la gente que piensa que el PSOE todavía es un partido de principios y tal, no sé qué principios, y lo respeto, de finales porque, bueno, también. lamentablemente uno cuando lo manipulan no se da cuenta muchas veces de eso, ¿no? Entonces, pero la gente que manipula sí es culpable y sí lo hace adrede, aposta, sabiendo que está manipulando y sobre todo creando una sociedad muy crispada, porque ahí es donde pueden pescar. Cuando los peces están así alborotados, entonces ahí es donde puedes pescar. Fíjate que la verdad duele, Eurico, la verdad duele mucho. De hecho, la persona que trajo la verdad a este mundo terminó crucificada.
Y cuando al pueblo le preguntaron, oye, ¿a quién queréis? ¿A este o a este? Pidieron a Barrabás, que soltaran a Barrabás. Y entonces, claro, cuando yo veo a Pedro Sánchez rodeado de un montón de gente a la cual ha perjudicado muchísimo, muchos se van a quedar sin cargos, y los veo aplaudiendo, sonriendo, a mí me recordaba, sin comparación, por supuesto, a Kim Jong-un, ¿no? Que todo el mundo le tiene que aplaudir y le tiene que sonreír y llorarle y esto. Y eso es un principio que la gente que trabajamos en comunicación estratégica conocemos muy bien, y es un principio en el cual el líder, que él no es un líder, es un jefe ya, eso de liderazgo queda muy grande a mucha gente, se llega a creer todo lo que va a ir diciendo. Él empezó a construir su posición en base a mentiras, que todos lo sabemos, él lo sabe. El problema es cuando te empiezas a creer las mentiras. El problema es cuando las mentiras ya no pueden ser parte, o sea, no las puedes sacar de tu política. ¿Por qué? Porque si tú desmientes algo hoy, te cargas todo lo que has hecho. Entonces, todo lo que has construido es en base a mentiras, y lo que te queda es seguir mintiendo. La gente que le ha aplaudido, esa gente que le ha aplaudido, no se va a sentir representada ni por Bono, ni por toda la vieja, vamos a decir, estirpe socialista, que, vamos a ver, tampoco es que son seres de luz, ni mucho menos. Pero claro, en vista de lo que hay actualmente, ellos son algo así como el oráculo ya, ¿no? De lo que es la probidad y la elocuencia y la honestidad. Pero bueno, habría que ver la historia. No es momento de ver la historia, es momento de sencillamente decirle a la gente que el daño que se ha causado y el daño que se puede causar a partir del 23J puede ser tremendo, tremendo, porque esta persona que nos está ahora, vamos a decir que mandando de mandatos, ¿no? Sí. Por decretos ley, sí, pero nos está dirigiendo el futuro del país, ya se fue a la trinchera. Cuando una persona está en la trinchera, dispara a todos los lados. De donde salga un ruido, dispara. Porque lo mueve el miedo, lo mueve el odio, lo mueve el resentimiento, lo mueve la ambición. Y le da igual cargarse a la que tiene al lado, al que tiene de este lado, o a todas las personas que tienen enfrente. Porque ya tus valores morales, tus principios, no cuentan, no cuentan. Y ahí es el problema. Estamos en manos de una persona que no, o sea, va en un coche sin frenos, sin frenos. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista ahora tiene unos varones que se sienten un poquito con más derecho de decir, ay, yo no hubiese hecho eso, pero eso no es ir en contra, eso no es pelear por la verdad, eso no es pelear por tus afiliados incluso, o por tu partido. Cuando dicen que tienen un partido de 140 años, claro, pero se lo han cargado en los últimos 30, se lo han cargado entero. Entonces, esa historia ya no nos vale a ninguno de los españoles. A mí me vale hoy, me valen los niños de hoy, me valen los enfermos de hoy, me vale la España de hoy, me vale la soberanía de nuestro país hoy, y me vale la calidad de vida hoy, y mañana y pasado mañana. A partir de allí, los españoles ya tenemos que dejar de votar con el estómago y tenemos que empezar a votar con esto que está aquí. Que no le votemos al que dice lo que nosotros queremos decirle a una persona, que no le votemos al que nos promete, que no le votemos al que sabemos que lo hace mal, pero como odiamos al contrario, vamos a votarle a este. No, hay que votar a la persona que tú quieres ponerle a tus hijos en su mano. Y verás que vas a cambiar mucho, mucho la manera de votar. Y no vas a ir a la playa en vez de ir a votar. Y no vas a salir porque hace calor. No, voy a salir, y si llueve hace calor, y si hay tanques en la calle voy a salir a votar. ¿Por qué? Porque en eso va mi vida, la vida de mi familia y la vida del futuro del país que tanto me ha dado y que tanta gente ha muerto y sudado y luchado por él. Sigo pareciendo un político, todos Rico, a votar, Javier, yo no me lanzo, todos... no he creado un partido, ¿eh? No, pero pues podíamos... No, porque tú y yo no somos políticos, somos divulgadores, somos comunicadores, somos analistas políticos. Tú además eres formador de líderes, te dedicas a esto, y con éxito, y sobre todo, no solamente en España, sino en Hispanoamérica, y te va muy bien, y además yo lo celebro muchísimo porque harían falta muchísimos más formadores como tú, gentes con las ideas claras, con principios, con valores, que es precisamente lo que les falta a nuestros políticos. 23 de julio, que hace mucho calor, sí, que son unas elecciones que han rozado el fraude.
Como dijo ayer Rosa Díez en Conversación, que os recomiendo, os vuelvo a remitir a la entrevista, la podéis encontrar ya en YouTube, tanto el programa de ayer, gracias, porque en las 3 primeras horas ya habíamos superado las 70, 80, no sé si eran 70 o eran 80.000 visualizaciones, y la entrevista que han subido esta mañana mis compañeras, gracias, Cristina López Mantas, que, bueno, pues ya los primeros 20 minutos tenía 3.000 o 4.000 visualizaciones y subiendo, a ver si la ponemos en 100.000 o en 200.000, donde hablábamos de cómo Sánchez roza el fraude electoral convocando esas elecciones, intentando coger a medio país de vacaciones y además, bueno, pues en sitios como Extremadura o como Andalucía, sin ir más lejos, donde a finales del mes de julio se llegan a registrar temperaturas de 50 grados. Da igual, todos a votar, nos va la vida en ello. Y luego no quiero lloriqueos en la barra, como decíamos el otro día, de gente que diga, es que este tío nos está jodiendo, es que nos está arruinando, pues haber ido a votar. Haber ido a votar el 23 de julio es muy importante y no por correo. Os lo digo y con todo el respeto. Os cogéis un coche, estéis donde estéis, os cogéis el alsa, os cogéis iba a decir un avión, os cogéis un tren, os cogéis lo que os dé la gana. 3, 4 horas os acercáis a vuestro lugar natural. Depositáis la papeleta en la urna y os volvéis a la playa, a vuestra casa del pueblo, a vuestro lugar de vacaciones, a donde sea. Hay que echar al felón, hay que echar a amado líder, hay que echar al figura, hay que echar al traidor y sobre todo hay que conseguir que dejen de mandar en España los golpistas y los asesinos etarras. Si ya está todo el Partido Socialista, está en armas, están políticamente muertos. Y os lo vamos a contar de aquí a menos de 2 meses y lo vamos a ver. Javier Galúe, que ha sido un placer y una satisfacción y espero verte más por aquí. Sí, permíteme decir una cosita rapidito, por favor. Por supuesto. Medio minuto. Hay 2 cosas que me preocupan y ya me pongo la chaqueta de consultor. Son las siguientes. Una es que hay mucha gente que cuando no le gusta una persona que le ha votado o que no le ha votado, da igual, vota castigo, pero ya considera que le castigó. Quiero decir, que haya gente que le votó ahora en las elecciones locales y regionales, todo esto, para castigarlo, pero ya considera que le dio el castigo, ¿no? Como el niño que lo castigaste, pero ya cumplió su castigo. Y puede ser que esa gente se sienta en la actitud de, bueno, ya le hice pagar, ya pues me voy a la playa, ¿no? Cuidado con esa sensación, que es una sensación natural, estudiada y que le puede pasar a mucha gente. Ajá. Eso tenemos que combatirlo con comunicación, sobre todo el Partido Popular y Vox. Tienen que luchar contra esa sensación de que ya se castigó, entre comillas, obviamente, de manera metafórica, a Sánchez. Exacto, políticamente hablando. Y lo otro, yo estoy muy tranquilo con todo lo que es el sistema electoral, reconteo y todo esto. Pero me ha preocupado el hecho de que el presidente de algunos españoles haya dicho que lo van a acusar de pucherazo y que le van a pedir que se lo metan en la cárcel. Eso es lo que tiene en la cabeza. Me dio una mala espina aquello. Y entonces me puse a analizar todo el proceso y a detectar algún punto vulnerable, ¿no? Donde haya un punto vulnerable. Obviamente, el único punto vulnerable que puede haber es dentro de correos, dentro de las oficinas de correos y en embajadas y consulados y todo lo que es el exterior, porque del exterior vienen muchos votos. Parece que no, pero vienen muchísimos. El CERA, me parece La única diferencia es que el voto que viene del exterior no se cuenta junto a los otros, pero los de correos sí. Se meten en la misma urna, así, pum, y ya no se puede saber cuál vino de dónde. Entonces, el punto vulnerable, diría yo, que espero que no, es correos, es dentro de correos. Ayer empezó a distribuirse vía Twitter y, bueno, por los bajos fondos de Internet, un vídeo de una señora que llegó a una oficina de correos con un tocho así de votos y toda la oficina de correos se puso a gritarle y tal. Se formó un follón aquello. Y claro, eso despierta mucha incertidumbre, pero no hoy, sino el 24 de julio. Mucha gente puede decir, claro, pasó eso porque hubo tongo, lo que tú quieras llamarle. Eso es muy peligroso en democracia. Es peligroso, pero porque es lo puede que pasar cosas muy feas después de gente que se sienta burlada, estafada, etcétera. Hay que tener cuidado, hay que llamar, vamos a decir, a confiar en el sistema, pero como tú dices, no votemos por correo, votemos con el sobrecito en la urna, que ahí sí es 99.99 periodo seguro. Seguro, ¿vale? Don Javier Galúe, te envío un abrazo. Cuídate mucho y espero que nos volvamos a ver por aquí dentro de unos días. Gracias, amigo. Muchas gracias. Un abrazo. Pues continuamos en la retaguardia de este viernes 3 de junio.
Este viernes 2 de junio. Fijaos si vamos deprisa, que ya lo sabemos casi. A lo mejor antes os he dicho viernes 3 de junio. Tenemos ya una empanada mental. Doña Ángeles Ribes, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos una empanada mental. Ha sido dura la campaña y larga, Sí. Ángeles, y he lamentado profundamente pues lo de Valens. Ya te lo dije el otro día, pero hay que seguir dando la batalla. Evidentemente, a ver, las circunstancias pues no acompañaban tampoco. Probablemente pues podríamos haberlo hecho, en mi caso yo podría haberlo hecho mejor, siempre se puede hacer mejor, pero lo que está claro es que lo que no cabe es quedarse en casa y lamentar las pérdidas, ni muchísimo menos. Yo siempre he sido una convencida de que la batalla, si no se plantea, es cuando se pierde, y por tanto, pues bueno, ahora lo que hay que hacer es como cuando vas por la calle, tropiezas, te caes, pues te sacudes el polvo, te rasgañas las heridas y automáticamente te levantas y vuelves otra vez. Así que en eso estamos. Evidentemente yo tendré que hacerlo ahora desde fuera de la institución, desde fuera del ayuntamiento, pero que nadie dude que el compromiso sigue ahí, que la lucha seguirá ejercida, al menos por mi parte. Bueno, ya hablábamos el otro día, hace unos días, valoración general de los resultados en Cataluña. Hay elementos nuevos, no siendo el menor de ellos, Ciudadanos en Cataluña y bueno, y en el resto de España, pues ha corrido la suerte de Valens. Esto yo creo que no lo llegamos a tocar porque no se había producido hace unos días tú y yo. Ya ha anunciado formalmente que no se va a presentar a estas elecciones generales del próximo 23 de julio y pues en horas 24 Inés Arrimadas ha abandonado la política. Te dejo la pregunta abierta porque sé que conoces muy bien el personaje. Hazme una valoración. Bueno, yo es que creo que Inés está desaparecida de la vida pública y política catalana desde el momento en que decidió que su vida personal valía más que el 1.000.000 de votos que consiguió en 2017 y se vino aquí a Madrid, donde yo entiendo que se vive mucho más tranquilo, más relajado, porque bueno, pues no tienes la presión ni los insultos ni la mala vida que te da el separatismo. Pero claro, cuando tú coges un compromiso y además consigues algo que fue histórico realmente, y es que por primera vez se le ganó el separatismo en votos, en escaños. Es verdad que no daban los números para poder hacer una sesión de investidura, pero las sesiones de investidura no las haces solamente para ganarlas, sino que las haces para marcar las posiciones de cara a futuro. Es decir, ¿qué tenía que haber hecho Inés Arrimadas en ese momento? Pues Inés Arrimadas tenía que haber hecho el discurso de su vida, dando a conocer cuál iba a ser el programa económico, el programa educativo, el programa sanitario, el programa ideológico, sentando las bases para que ese 1.000.000 de votos fueran 1,5 millones en las siguientes elecciones. En lugar de eso decidió tirar la toalla en ese sentido. Yo creo que ella nunca se sintió cómoda en una posición que la obligaba a estar peleando constantemente. La oposición, yo que he estado en la oposición, pues bueno, debo decir que en muchos momentos es cómoda, porque tú lo vas dando, vas zumbando, pero luego no tienes que ejercer acción de gobierno y por lo tanto pues es una posición mucho más sencilla. Si te la tomas en serio, no lo es tanto, pero si únicamente estás a verlas venir y a criticar de cuando en cuando, pues es una cosa fácil. Y yo creo que ella abandonó y desamparó a ese 1.000.000 de votantes, y no solamente a ellos, sino también a todos los cargos públicos que en ese momento estábamos en Ciudadanos y que vimos como quien tenía que estar liderando a la tropa y liderando a los cargos y liderando y apostando fuertemente por ellos, pues se fue, dejó a una serie de personajes al mando del partido en Cataluña que son absolutamente mediocres, arrogantes y que lo único que han hecho ha sido asegurarse su poltrona e ir liquidando todos los grupos municipales y a todas las personas que eran díscolas o que eran críticas con la línea del partido. Yo fui uno de esos casos, pero no he sido la única, ni muchísimo menos, y desde luego había gente muchísimo más brillante que yo, muchísimo más preparada que yo, y a la que se la cargaron mucho antes que yo, también lo debo decir. Y la consecuencia de esto no ha sido no solamente el batacazo en las elecciones municipales, que ha sido gordo, sino lo que es peor para mí, que ha sido una desmovilización del voto constitucionalista en Cataluña, una sensación que se le ha quedado a los votantes de nos hemos arriesgado, hemos salido, os hemos votado, hemos dado la cara. Recordemos las manifestaciones del 8 de octubre, recordemos que en ese momento la Cataluña silenciada, la que nunca decía nada por miedo, entre otras cosas, a sufrir lo que hemos sufrido los que sí le hemos dado, que es ese ostracismo social, esa muerte social en vida, pues de repente han visto, ¿y para qué me he esforzado y para qué te he dado el voto? ¿Qué has hecho con él?
me has desamparado y me has abandonado. Entonces han quedado en casa. Las abstenciones en estas elecciones municipales en Cataluña han sido altísimas, pero altísimas. Es verdad que ha habido una movilización de voto útil que se ha ido en parte al PSC, en parte al PP, y luego está el caso de Vox, que en el caso de Vox no se ha votado municipalismo, sino que se ha votado otra cosa, se ha votado a nivel nacional. Está claro. Pero la gran mayoría del votante constitucionalista que no quiere volver a votar nunca ni a un partido popular que le abandonó en su momento, ni a un partido socialista que es cómplice total del separatismo, pues no ha visto otra opción y se ha quedado en casa. Y yo eso es algo que siempre le reprocharé a la señora Inés Arrimadas, que ha tenido cosas buenas como todo el mundo, pero que ha tenido la peor actuación de su vida, que fue esta, y luego el haber hecho una refundición del partido que lo único que fue en realidad fue maquillar a un zombi para que pareciera que todavía seguía vivo y en buen estado de salud, cuando en realidad ya estaba muerto. Sí, andaba, pero estaba muerto. Doña Ángeles Ribes, que son ustedes muy necesarios. Sigan peleando, doña Eva Parera, usted misma, don Juan Arza, le enviamos un abrazo también, y toda la gente buena, toda la gente valiente de Valens, que son muy necesarios para volver a conseguir movilizar ese voto constitucionalista entre el que no se encuentra, y lo digo con respeto a los votantes, que no al partido, el voto del PSC, que es el mayor brazo, armado políticamente, el mayor brazo político de los golpistas y de los separatistas. Vuelvo a repetir por enésima vez que, en mi opinión, el Partido Socialista, el Partido de los Socialistas de Cataluña, hace mucho tiempo que ha dejado de ser un partido constitucionalista. Totalmente, totalmente. Es el principal cómplice porque además ha votado alegremente la inmersión lingüística, ha votado alegremente el adoctrinamiento que se hace no solo en los colegios, en las escuelas, sino en los medios de comunicación. No tiene ni una sola acción que se le conozca para evitar la situación, y eso está redundando en cosas tan lamentables como, señores, en Cataluña los niños catalanes son los que peores compresión lectora tienen prácticamente de toda España y de muchas comunidades europeas. O sea, que es una situación lamentable. Están abocando a Cataluña a una situación muy penosa y, bueno, yo voy a lanzar aquí otra vez el mensaje de esperanza. Esto no se ha acabado, la lucha sigue. Yo, mientras tenga voz en sitios como este, al cual le agradezco a don Eurico, yo seguiré luchando y peleando. Y es verdad que aquí siempre me he sentido como en casa y que es muy necesario que se conozca en el resto de España lo que pasa en Cataluña, porque creo que no se conoce suficientemente, al igual que en su momento no se conocía lo que pasaba suficientemente en Vascongadas, la diáspora de gente que no ha podido votar en las municipales, que eso es un drama. Es un drama. En Vascongadas casi 200.000 personas, 180.000 personas. Pero ¿cómo no van a tener después alcaldía los de Bildu? Si no, es imposible que se les vote porque los constitucionalistas se tuvieron que ir al exilio. Porque les mataban. Porque les mataban. Entonces, la situación es dramática, pero bueno, yo siempre ya sabe que soy luchadora y que siempre tengo la esperanza puesta encima de la mesa y por lo tanto hay que seguir, hay que seguir. Ángeles Ribes, muchísimas gracias, adelante y a seguir luchando. Muchas gracias. Continuamos en la retaguardia. Continuamos, como os decía, esta última retaguardia de la semana, esta retaguardia del viernes 2 de junio de 2023. Espero que os haya resultado de interés y fructífera, seguro que sí, la conversación que hemos mantenido con Javier Galúe. Y ahora pues tengo ya mucho gusto de cerrar la semana saludando a un buen amigo y a uno de los políticos y de los parlamentarios más importantes de este país, don Mario Barcés. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches y ese tipo de cosas. Cuando quieran ustedes recuperar este enlace, es bastante obvio, siempre lo digo, en cuanto Mar cierre plano, que en muchas ocasiones grabamos estas entrevistas a media mañana. Hoy está nublado, pero claro, ¿cómo les voy a dar yo las buenas noches con un sol detrás de la ventana? Nosotros aquí a ustedes no les podemos mentir, ni siquiera en esto. Otra cosa es que nos vean a las 12 del mediodía o a las 3 de la mañana. Por tanto, saludamos a Mario Barcés y le agradecemos que haya tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios. Hoy, como es viernes, además, los viernes son días un poco ya, digamos, más relajados, vamos a hablar de su libro, de una maravillosa novela que acaba de dar a la imprenta, Últimos días en Trípoli, de Mario Garcés, que además, bueno, ahora nos va a explicar, nos va a hablar sobre ella y que pueden ustedes, incluso, pues si están en Madrid este fin de semana y se quieren pasar por la Feria del Libro, ahora nos va a dar los detalles, pasar por la caseta correspondiente a que Mario Garcés les firme y les dedique un ejemplar. Pero antes, hombre, tengo aquí al portavoz adjunto del Partido Popular, le tendré que hacer al menos una o dos preguntas de actualidad. Oye, Mario, ¿es imprescindible saber inglés para ser presidente del gobierno?
No, ni siquiera es imprescindible para ser ministra de Hacienda. Hemos descubierto que María Jesús Montero tiene una gran habilidad para las palmas, pero no para el idioma tampoco, ¿no? A ver, es verdad que hablar idiomas, y sobre todo inglés, es un factor que facilita las relaciones exteriores, sin duda. Está claro. Como es verdad también que no es un impedimento no saber inglés. Por cierto, Alberto Núñez Feijóo, como mucha gente de esa generación que tiene 60, 61 años, en aquel momento no era una prioridad en el sistema educativo saber idiomas. Eso es verdad que supuso un lastre para una generación entera, pero desde luego no es una inhabilitación de ninguna manera, desde luego no saber inglés. Está claro. Y es más, te voy a añadir una cosa. Yo que he podido dar conferencias en inglés en Estados Unidos, en Bruselas, en Estambul, y voy a contar luego también una anécdota. Nosotros tenemos que defender el uso del español. Es decir, cuando vamos a Bruselas es esencial hablar en español, porque no es tu idioma, por mucho que hablemos en inglés, ¿no? Voy a contar una anécdota que me pasó hace unos 6 años, cuando yo era secretario de Estado. Fui a dar una conferencia, a inaugurar unas jornadas en Barcelona, y cuando llego me dicen, aquí solamente se puede hablar en catalán o en inglés. Y digo, no os preocupéis. Dije, bon día, good morning, y a continuación ya estuve hablando 10 minutos en español con unos nervios absolutos. Y entonces cuando acabé dije, el traductor o la traductora que traduce del catalán al inglés y del inglés al catalán sabe perfectamente español, por lo tanto no habrá tenido ningún impedimento para hacer una traducción del español también al inglés. Es tan evidente, y en este país también hemos llegado a unos niveles tan absurdos. Yo siempre lo cuento, y para quienes nos siguen, tienen la gentileza de aguantarnos y de seguirnos desde hace años, me lo habrán escuchado en varias ocasiones. Aquí hemos tenido un presidente de la Generalitat, un tal José Montilla, que era un tío de Córdoba, que cuando venía al Senado, cuando se puso de moda, hablamos del año 2003-2004, había que traducir, insisto, un tío de Córdoba, había que traducirle del catalán al castellano, y había que emplear en el Senado, en la Cámara Alta, una traductora para eso. Tóquense ustedes las narices. El Partido Socialista ha entrado ya, bueno, Pedro Sánchez ha entrado no ya en modo podemita, ha enloquecido. Ayer dedicó toda la tarde, supongo que viste, como España entera, sus tuits de que si ganan el PP y Vox se va otra vez a instaurar la explotación infantil y una serie de cosas que nos hacen, yo, dentro de ese natural gracejo que me caracteriza, que hay gente que le hace mucha gracia y otras a las que no le hace ni puñetera gracia, cosa que me estimula más todavía, le dije, Pedro, por favor, intenté no ser insultante, no dije estas cosas castizas de deja lo que estás tomando y tal, deje usted lo que tenga entre las manos, presidente, porque no le está sentando bien, de verdad. Si hay algo que necesite contarnos, aquí está usted entre amigos, conocemos gente que le puede ayudar. Un presidente del gobierno de España, la cuarta economía de la eurozona, diciendo que sus oponentes políticos en una precampaña que ya es casi campaña van pues a devolvernos al siglo XVII y a poner a críos de 8 años a trabajar. Es completamente vergonzoso, o sea, es bananero. Él tiene el síndrome del narcisista perdedor. Él no puede reconocer que pierde. Y como no puede reconocer que pierde, él bracea, y bracea de una manera grosera e instintiva contra todo lo que se mueve. Si él ha convocado elecciones es porque sabe que la sangría iba a ser monumental, entre otras cosas por la desbandada que iba a haber de cargos electos que se quedaban en la calle y iban a buscar un culpable. Y mientras Pedro Sánchez busca culpabilidades externas, los demás saben quién es el verdadero culpable de esta verdadera masacre política, que es el propio Pedro Sánchez. O sea, nosotros habremos hecho cosas bien en la oposición y cosas mal, pero desde luego quien lo ha hecho muy mal ha sido él y sus socios. Y ahora la gran incógnita de los últimos días, que es lo que todo el mundo me pregunta, es qué va a ser de PAN, porque ya nos hemos acostumbrado a PAN y sabemos que le quedan 8 semanas de Secretaría de Estado, por lo tanto... PAN, acabo de leer a Luca Constantini, ha hecho una lista negra, esto es casi primicia de esta hora, cuando estábamos grabando esta entrevista con Mario, al mediodía, está en la lista negra de Susana. Adiós, pim pam pum. No, y Luca además conoce muy bien Podemos, porque ha escrito un libro sobre Podemos, claro. Ha seguido siempre a Podemos y conoce muy bien al personaje Yolanda Díaz, sobre el cual ha escrito un libro que hace 2 o 3 meses salió al mercado. Luca es un experto extraordinario de lo que es, sobre todo la sociología, la antropología y hasta la zoología, si me permites, de lo que es la rémora de la izquierda, entendido en el sentido más ontológico y más zoológico del término. Está claro. La arenga norcoreana, y ya última pregunta de actualidad, porque de verdad necesitamos descansar y este fin de semana les juro por Snoopy o por lo que ustedes quieran, que vamos a tratar de descansar. La anécdota, la arenga norcoreana que tuvimos que aguantar el otro día al figura, sometiendo a su grupo parlamentario a la humillación de aplaudirles como focas, yo creo que no tenía parangón en este país. Yo hacía muchos años que no recordaba un discurso tan vergonzoso ni tan vergonzante. Bueno, y pasó algo, y lo digo como miembro todavía del Congreso, soy miembro de la Diputación Permanente, que yo no había visto nunca.
y es colocar simbología del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. La mayor parte de los diputados y senadores que estaban ahí ya no eran diputados y senadores, no sé cómo fueron. En segundo lugar, eso no podía ser una arenga política ya para exdiputados y exsenadores, porque Pues ya no estaba tienen la cargos señora electos. presidenta en primera fila. Totalmente. Pero es verdad, o sea, yo cuando vi la simbología en lo que son las pantallas del Congreso, de la sala, en este caso Ernest Lluch, Sí. vi la simbología del Partido Socialista, no di crédito, porque no puede ser un acto de partido. Puede ser un acto institucional cuando tú tengas que dar instrucciones o arengar a tus grupos parlamentarios, pero los que estaban ahí ya no eran grupos parlamentarios. Por lo tanto, han hecho un uso, una vez más torticero e indebido, de las instituciones con la connivencia, evidentemente, de la presidenta del Congreso de los Diputados. Vamos a relajarnos un poco, Mario. Nos vamos a ir probablemente este fin de semana fuera de Madrid, pero si se quedan ustedes en Madrid, tenéis que pasaros por la Feria del Libro y adquirir, y además os lo firma Mario, ahora nos dice exactamente, va a ser el sábado, nos dice exactamente de qué hora y en qué caseta. Últimos días en Trípoli. Mario Garcés. Mira, os leo algunas de las reseñas que vienen en una solapilla, que viene adosada al libro. Brillante, turbador, apasionado, un libro que engancha desde el principio y lleva, sin aliento, hasta el final. José Manuel García Margallo. Trípoli se abre a nuestros ojos de lector con una fuerza narrativa que no le dejará indiferente. Juan Carlos Girauta. Una narrativa deslumbrante que recuerda a Vargas Llosa y Juan Manuel de Prada, Adolfo Suárez Illana. Joder, no te puedes quejar, macho, de los comentarios de los amigos. Una gran novela que te agarra con una mano honesta y brutal. Alfredo Urdazi. Últimos días en Trípoli. Ahora lo enseño y ahora ya lo dejo por aquí. ¿Qué nos cuentas en esta novela, Mario? Bueno, es una novela, sobre todo honesta, sobre una vida de unos 50 españoles perdidos a su suerte en el norte de África, en Libia, a principios del siglo XIX. Ajá. Es un momento en el que unos españoles que habían ido fundamentalmente a trabajar en las atarazanas de lo que era la regencia otomana en aquel momento en Libia, viven una vida ya absolutamente alejada de lo que es la corte. Viven su suerte, viven una vida, insisto, con sus familias. Algunos habían dejado sus familias en España, otros les acompañan a sus familias. Y viven una familia, ya digo, desprendida de lo que ocurre en España. Es un momento crítico de la historia de España porque se aprueba la Constitución de 1812. Y ahí surge un personaje fundamental, que es el personaje protagonista de la novela, que es Irene de Souza. Irene de Souza es la hija del cónsul. Y es una mujer, como diría Juan Manuel de Prada, nunca se puede decir que nadie se anticipa a su tiempo. Todos somos de nuestro tiempo. Podremos encajar mejor o peor. Pero Adelantada una mujer, a su tiempo. Sí, pero yo creo que lo adelantado nunca existe. O sea, las mujeres y los hombres somos de donde somos de la época que somos. Y entonces es una mujer, la hija del cónsul, con una formación enciclopédica, sabía 6 idiomas, o sea, muy parecido a lo que debe saber María Jesús Montero también. Creo que Pedro a los 6 no llega. A El los griego, 6 no ya llega, te digo, se lo vamos a enseñar. El griego y el francés julio. últimamente. Y el francés. Sí, efectivamente. Y el inglés por deformación profesional. Y entonces esta mujer decide en un momento romper todos los tabúes y todos los prejuicios y convenciones de la época. Decide, entre otras cosas, que tiene que tener una vida sentimental y sexual muy abierta. Ajá. Y entonces, eso del poliamor, no nos tiene que dar explicaciones, Pam, porque una mujer de unos 18 años inicialmente, la novela transcurre durante 30 años, decide romper, como digo, con todas las tradiciones, tener relaciones con mucha gente, se llega a casar con un maestro carpintero español, Alfonso Calvente, que era un hombre que la insatisfacía. Esto está todo documentado, ahora lo explicaremos. Y para intentar seguir teniendo una vida sexual activa, decidió vivir en un trío. Ella, con su marido español y con un comerciante austriaco. En un momento determinado rompen ese trío en una situación muy tumultuosa y dramática, y no voy a desvelar el final, porque si no, evidentemente ya contaría toda la novela. Pero está basado en hechos reales. Está basado además en la correspondencia que tuvo lugar entre los propios cónsules, tanto el padre de Irene como el que le sucedió después, con el ministerio, y sobre todo el temor que tenía el ministerio y el cónsul de que Irene de Souza abandonara la fe católica. Ella era un mal ejemplo para la reputación de la época, para la clase de la época, para la realidad de la época. Efectivamente es una forma de ver cómo una mujer fue rompiendo con toda la colonia española, con todos los usos, y cuál fue su final, que sorprenderá el final que tuvo.
Qué relativo, porque al final estamos hablando de una novela, pero que está basada en hechos reales. Siempre decimos, perdón por el topicazo, ¿no? Es viernes, ustedes ya perdonarán que estamos cansados. Si uno olvida sus raíces, su pasado, de dónde viene, pues al final pues está condenado, primero, a repetir los mismos errores y además a estar absolutamente perdido y a no saber dónde está. Y luego también yo siempre que leo una novela histórica, y esta la voy a devorar en los próximos días, una novela histórica basada en hechos reales, tiendo a pensar lo relativo y lo fútil que es todo, ¿no? Es decir, todos preocupados por el día a día, por los últimos 5 minutos, y lees de repente una historia de hace un par de siglos fascinante, con unas circunstancias. Aquí, cada media hora nos parece que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Y fíjate. Completamente. Daos cuenta que eran españoles que tenían una edad media de vida de 35, 40 años. Era una época donde la edad media tú y yo llevaríamos muertos ya en una temporada larga. Dos, cómo España se vive de una manera muy lejana en un momento en el que los franceses ocupan la península, en un momento que hay una esperanza de liberalismo en España. El propio padre de Irene de Souza abraza la causa del liberalismo, y cuando Fernando VII restaura el régimen, él tiene que salir, lo cesan y tiene que abandonar a su hija en Trípoli, como una mujer con apenas 18 años queda abandonada a su suerte y se tiene que buscar la vida. La verdad es que son situaciones que efectivamente, bueno, y además pasando hambrunas y pasando varios ataques, los Nápoles atacó Trípoli, los americanos atacaron Trípoli, o sea, hubo varios enfrentamientos. Y la propia familia otomana, que era un regente absolutamente autócrata y despiadado. ¿Cómo se podía vivir eso? Ya te digo, una mujer que era católica. Una mujer de esa edad, joven, atractiva, sola. O sea, que incluso tuvo, ya se verá en el libro, que yo además invito lógicamente a que se compre y que se lea, que tuvo incluso que disfrazarse de hombre para sobrevivir en un momento determinado de su vida. ¿Sí? Es verdad, es verdad. ¿Dónde vas a firmar este fin de semana? Que yo, pues, si estoy en Madrid, de verdad, paso a darte un abrazo. Mañana es sábado, para que los que nos veáis en tiempo real, mañana, sábado 3 de junio, eso es. En la Feria del Libro. Sábado ¿Y a qué hora? 3 de junio a las 8 de la tarde en la caseta 141. 141. Está justo a mitad de la calle central, o sea, no va a haber ningún problema y no va a llover, por lo tanto animo a todo el mundo. Mañana no va a llover. El domingo sí, que el domingo también firman un montón de amigos, pero bueno, el domingo ya bueno, nos excusaremos con ellos. Pero invito pero mañana, paraguas que vayan también, porque hay que comprar libros, no faltaría más. ¿No? Mañana, vayan ustedes a la Feria del Libro, qué espectáculo más maravilloso, ¿verdad? Todos los veranos, Mario. Una maravilla. Es verdad que yo ya llevo firmando varios años en la Feria del Libro mis obras, y se está produciendo un fenómeno que a mí me perturba, ¿no? Yo he llegado a firmar con Jorge Edwards, malogrado recientemente, fallecido recientemente, Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes, y me acuerdo que cuando Jorge firmaba junto a mí, Jorge a lo mejor firmaba 6-7 libros en 2 horas. Sí. Yo llegaba a firmar, pues yo vivo en Madrid y lógicamente... Bueno, y eres una persona conocida aquí, la gente viene, y entonces pues a lo mejor firmaba 40 o 50, pero me sorprendía, y a él le sorprendía sobre todo cómo en la caseta de enfrente, pues a lo mejor había colas que estaban, pues podían ser 300 firmas en 2 horas. Sí. Y me decía, ¿y quién es este autor? Y le decía, se llama Jorge Javier Vázquez. Claro, al final la literatura se ha pervertido y lo que busca también mucho lector es la firma rápida del personaje notorio, del personaje que sale y en los 10 segundos y el selfie, ya que estamos en la era del selfie, el selfie con el famoso. Por tanto, también yo les digo a los que vayan a comprar a la Feria del Libro que efectivamente que compren lo que sea, que compren a Blue Jeans, que compren a Carmen Mola, que compren a quien quiera, a Jorge Javier Vázquez y a Belén Esteban. Cualquiera de los tres. Y a Belén Esteban, que estarán todos, pero que compren buena literatura también, que es importante comprar buena literatura, que hay grandes autores que están firmando. Y sobre todo, y perdonad, es un comentario cariñoso, no solamente compradlo, y si podéis ir mañana, que os firme Mario el ejemplar, o este fin de semana firman un montón de amigos. Por favor, y luego os lo leéis, de verdad, os lo digo con cariño y sin ningún tipo de ironía, ya sabéis que a veces me paso de ácido, ¿no? Pero leedlo porque disfrutad de un buen libro de la literatura. Mira, voy a contar un pequeño, lo compartía con mi gente más cercana, está estudiado neurológicamente, es decir, la pantalla azulada de los móviles, de los dispositivos, aparte de quitarnos la concentración que teníamos, de robarnos la calma, de tensarnos, es decir, yo, como tú, como todos, nos pasábamos horas y horas y horas leyendo. Hace algunas semanas cayeron en mis manos las biografías de Stefan Zweig. Son cada tomo papel Biblia, ¿eh? Eso hay que leértelo y sin márgenes, hay que ser muy, muy hombre o muy mujer para ponerte a leer eso. 1000, 2000 páginas. Oye, hace 3 sábados me cogí, me leí 100 y pico del tirón y me levanté, os lo juro, como si me hubiera tomado cualquier depresor del sistema nervioso central. Me levanté de un relajado y dije, ¿por qué hemos perdido la costumbre de leer? De leer en papel. Y luego de leer bien.
Mira, yo soy mi amigo Juan Manuel de Prada, me presentó el primer libro que hice, Relatos desde el avión, y la verdad es que él lo comentaba, antes de la crisis financiera, un libro de Juan Manuel era capaz de vender 600.000, 700.000 ejemplares. Casi hasta 1 millón. Sí, pudo llegar al millón. Con La Tempestad, que fue Premio Planeta, llegó al millón, que era un libro más comercial que el resto de libros. Sí. Pero el libro anterior a la crisis financiera, que para mí es el mejor libro escrito en castellano de los últimos 40 años, que es Morir bajo tu cielo, que es la historia de los últimos de Filipinas. Sí. Una historia contada magistralmente con un español perfecto. Y yo creo que irrepetible, de Juan Manuel de Prada, ya cayó. Pero es que después me decía, ya no levanto. O sea, él es un escritor, probablemente el mejor escritor en lengua castellana de los que vende 60, 80.000 y ya es la feliz. leche. Sin embargo, hay otros que venden 1 millón, que cuando coges y abres el libro, te das cuenta que una frase tiene 4 palabras. Sí. Abrió la habitación, punto. La vio tendida en la cama, punto. Se tiró sobre ella, punto. Pues bueno, si alguien quiere comprar esas novelas, tiene todo el derecho a disfrutarlas. Es 1 millón de lectores, pero yo creo que hay otra literatura también. Totalmente. Mario Garcés, Últimos días en Trípoli, editorial Pinoya, y bueno, pues es una novela histórica, ya nos la ha explicado, y bueno, pues yo creo que solamente os queda comprarla y leerla, y si podéis, si estáis mañana sábado, recuérdalo, Mario, mañana sábado de 8 a 10. Mañana sábado de 8 a 9 de la noche en la caseta 141. Caseta 141. Terminamos la retaguardia. Muchísimas gracias, don Mario Garcés, que pase usted un buen fin de semana. Igualmente. Y gracias a todos vosotros. Volveremos el lunes, que será 5 de junio. Vamos a ver si el figura no ha cometido ningún estropicio, ni ha roto nada, y si lo ha roto, lamentablemente, pues estaremos aquí para contaoslo. Cuidaos y hasta el lunes.